Probablemente estemos ante uno de los gráficos más interesantes y en donde más debería mirar el inversor a partir de ahora. Y estamos hablando de la correlación que siempre suele existir entre lo que viene a ser construcciones de vivienda y el SP500. Miremos el gráfico de la izquierda y nos vamos a dar cuenta de que por lo general siempre hemos estado viendo una correlación entre ambos indicadores. Por un lado el SP500, línea de color granate, y por otro lado en la línea de color negro sería el SP1500 de home building, de lo que vendría a ser construcciones de vivienda y la parte de construcción básicamente. Démonos cuenta que actualmente estamos viendo un patrón muy divergente. Mientras vemos una caída significativa en lo que es el home building, estamos viendo que el SP sigue arriba. Por lo general, y yo no soy muy agorero, la mayoría de los que miráis gráficos del inversor sabéis que nunca soy demasiado agorero en ese aspecto, pero esto es llamativo. No de un crash inminente en los mercados y el fin del mundo, pero sí de una posible corrección. Démonos cuenta que cuando miramos el percentil, medido por rangos de 52 semanas de negociación, nos vamos a dar cuenta que el SP1500 Home Builders está en la parte muy baja del rango percentil de 52 semanas en su movimiento. Cuando paralelamente miramos el SP, está en la parte más alta. Esto lo único que hace es confirmar esta gran divergencia que estamos viendo. Por lo general, este tipo de indicadores, así como el indicador de transportes, también suelen ser indicadores adelantados. Es decir, cuando vemos una divergencia, voy a trazarlo aquí, cuando vemos un SP subir, pero por otro lado, por el lado paralelo, vemos que ya sea índice de transportes o en este caso construcciones de viviendas o construcciones empiezan a caer, cuando nos encontramos ante un panorama divergente como este, es que esto suele actuar de canario en la mina y suele anticipar una menor o digamos una corrección en los mercados. Por eso se adelanta. Pues esto tal cual es lo que estamos viendo ahora mismo. Vamos a ver cómo influye esto en el mercado, porque cuando miramos, esto lo compartía Sentiment Trader, y cuando miramos señales, los signal dates que nos señalan aquí, son ocasiones en las cuales en el pasado ha ocurrido exactamente lo mismo. En cada cuña roja nos vamos a dar cuenta de que han sido casos en los cuales esto que hemos estado viendo aquí se ha repetido. ¿Vale? Entonces, a grosso modo, ahora vamos a comentar esta tabla en términos de rentabilidad para entenderlo mejor. Nos vamos a ir a la siguiente diapo, pero antes de pasar a eso, si le echamos un vistazo general a todo, a grosso modo, en algunas ocasiones no corrige demasiado, pero en otras sí. Démonos cuenta que aquí tenemos una gran corrección. En los años 70 en adelante vemos una gran corrección, por supuesto, año 2008, pero luego, año 2017, vimos un caso similar de una corrección que también, evidentemente, comparado con la subida parece poco la corrección, pero se lleva a cabo. Aquí también, y en el pasado poca cosa, ¿no? Es decir, ha habido ocasiones en las cuales se ha cumplido, otras que no, pero en la mayoría se cumple. Entonces, ¿cuál es la...? Y hay que prestar atención a esto, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del Z-Score, que mide básicamente cuán inusual es un evento en comparación con su comportamiento histórico. Es decir, para ver cómo esto podría afectar al mercado ahora, hay que hacer una comparativa en cómo afectó previamente y a partir de ahí sacar conclusiones. Pero démonos cuenta, ¿vale? Lo que repetíamos ahora, el Z-Score mide cuán inusual es un evento en comparación con su comportamiento histórico y se miden desviaciones estándar. Vale. Pero más allá de eso, las fechas en las cuales se dieron hasta 8 señales de esto, que lo estábamos comentando aquí, y que se veía reflejado en el gráfico, démonos cuenta las rentabilidades a una semana, a 2 semanas, a un mes, a 2 y a 3 meses, a 6 meses y a un año también. Os invito simplemente a que me digáis cuánto de rojo veis en comparación con negro. Se ve más rojo que negro, estamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues ya nos podemos hacer una idea, al menos aproximada, del impacto que esto podría llegar a tener. La media, en todas las líneas de tiempo que hemos calculado, a una semana creo que es poco relevante, a 2 semanas también. A partir del mes considero que es un poco más relevante y por eso el Z-Score empieza a acentuarse de este lado. Ahora lo vamos a explicar. Pero a partir de un mes vemos variaciones a la baja en el SP del 3, a 2 meses el 5,2, a 3 meses de casi el 6, a 6 meses un 4. Esto me huele a que es caída y luego recupera y finaliza el periodo de 6 meses aquí y por eso nos da este cómputo, ¿no? Pero bueno, es una opinión mía. Y luego a partir de un año 4,2, más de lo mismo, ¿no? Recupera y cierra el cómputo ahí y computa menos, básicamente. Pero se ve en el medio. A corto plazo, antes de un año, se ven correcciones importantes. No solamente eso, sino que en el 25% de los casos fue positivo, 13, 25, 38 y 50 fue positivo, significa que no cayó, ¿vale? Dicho de otra forma, significa que el 75 cae, ¿ok? Pero démonos cuenta el Z-Score. Habíamos dicho,
esta era la definición, y además démonos cuenta que cuando el Z-score es positivo, algo que se ve solamente a una semana, lo que indica es que el evento es superior al promedio histórico. Vale. Cuando es negativo, indica que el evento es peor de lo esperado. Pero sobre todo cuando es negativo y es menor a 2, que es el caso de ahora, lo que se suele interpretar y leer es de que es peor de lo esperado y además es un evento inusual. Por lo tanto, os invito a que pensemos en esto. El Home Builders junto con el índice de transporte suelen ser canarios en la mina, que a veces suelen avisar de algún tipo de corrección, así que me gustaría que lo tengamos en cuenta, porque creo honestamente que es un research más que interesante. Para alimentar todo esto y no sesgar en exceso, pero simplemente dar mayor contexto, compartía Goldman Sachs también su índice de apetito por el riesgo y de sentimiento de mercado, y da la curiosidad que estamos en niveles altos, justamente lo sustancialmente altos como para mirar al pasado y ver qué ocurrió luego de estar en este tipo de niveles. Y es que cuando alcanzamos niveles de demasiada euforia, el mercado tiende a corregir. No es el fin del mundo, no es un mega super crash, pero el mercado tiende a equilibrar y a corregir y a sanear subidas tan verticales previas. Claro, cuando nos vamos al S&P 500 y vemos un poco todo lo que ha estado ocurriendo en general, nos vamos a dar cuenta que de media no ha corregido casi nada desde hace mucho tiempo. Dejadme que borre todo esto, nos vamos a dar cuenta de que la última corrección significativa fue el mercado bajista del año 2022. Y a partir de ahí vimos correcciones del 10, pero en muy poquitas ocasiones. Me explico, o sea que en el fondo, nos gusta o no, el mercado, aunque se venga comportando muy bien, hace mucho que no tiene una corrección que logre sanear subidas previas. Viene subiendo de forma muy empinada desde hace tiempo y estos insights pueden estar validando al menos una corrección temporal. Nada más que eso, no el fin del mundo, repito. Además, Estados Unidos, el macro y el micro viene bien, ¿vale? Démonos cuenta también el índice de riesgo de State Street Global Advisors y aquí nos señala algo similar también. Vamos a mirar sobre todo algo más cercano en el tiempo, y nos daremos cuenta que tanto en julio del año 2024, que vimos luego ese carry trade caída en agosto, junto con la caída de esa corrección de un poco más del 2% del S&P, también vimos algo en octubre, en niveles similares del índice de riesgo. Bueno, pues ahora estamos justamente en dichos niveles también, ¿de acuerdo? Así que esto yo lo tendría bastante en cuenta por si empezamos a ver alguna corrección en el mercado. Llamémoslo aranceles, llamémoslo lo que sea, pero que al menos vemos que al menos en el fondo del mercado alguna señal podría estar habiendo por ahí. Si además nos damos cuenta que las posiciones netas de los gestores de activos están en niveles también que empiezan a coincidir, niveles que empiezan a coincidir con pautas correctivas, nos vamos a dar cuenta de que estamos en un nivel incluso muy muy alto y que en el caso de que esto digamos se ajuste un poco más podría traducirse también en algunas correcciones. Yo soy más bien seguidor de tendencia, no contrarian. Es decir, si el mercado sube no busques motivos para ir en corto, simplemente que ahora parece que están habiendo muchas confluencias del lado de insiders también. Démonos cuenta, arriba tenemos el S&P, en el medio tenemos el ratio de insiders de venta relativo a compras, o sea, cuanto más sube este indicador, más ventas y menos compras, para que nos hagamos una idea. A un mes en promedio. Cuando nos vamos a 6 meses, ¿qué vemos? Primero, a un mes está subiendo, pero a 6 meses es más notoria todavía la subida. Significa que la mayoría de insiders están, digamos, priorizando las ventas sobre las compras, ¿de acuerdo? Y eso se traslada en una posible corrección también del índice. Más allá de todo esto, y en vista un poco más cortoplacista de toda la volatilidad que se está viendo en los índices en general. Es decir, desde que Powell adoptó una postura un poco más calmada en el mercado, estamos viendo de que no hay una dirección clara. Incluso hay presión un poquito por la parte de máximos y todo este tipo de cosas. Es decir, el S&P a largo plazo está alcista, pero desde que ha empezado el año está empezando a cumplir un poco con esas expectativas que teníamos a finales del año 2024 de ver lateralidades amplias. Decimos lateralidades amplias porque de suelo a techo hay casi más de un 3%. Son amplias lateralidades. Por eso cuando miramos el mercado y el flujo de opciones, el índice de opciones, estamos neutrales. Eso significa que no hay una predisposición muy exacta sobre el lado largo, sobre el lado corto del mercado. Además, cuando comparamos un poco la valoración del S&P, nos damos cuenta de que en algunos casos puede estar un poquito arriba la valoración, un poquito exigente en términos generales, justo por encima de la media del S&P. Encontramos industriales, encontramos información, tecnología de la información y consumo discrecional. Pero la buena noticia, pese a todo, es que si miramos con detenimiento nos vamos a dar cuenta de que por debajo del S&P 500 muchas valoraciones
están en puntos bastante atractivos del resto de sectores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando tenemos en cuenta esto, nos damos cuenta de que hay algunos sectores en concreto que tienen valoraciones más exigentes, pero otros están en precio, básicamente, ¿no? Al mismo tiempo hemos estado viendo que el flujo de fondos, hasta la fecha, tal y como estábamos diciendo también a finales del año 2024, que el sector financiero podía ser protagonista, pues de momento veíamos que el sector financiero, antes de que Trump ganase las elecciones, justamente en noviembre, estaba un poco en la media del resto de sectores. Pero a partir de la victoria de Trump en las elecciones ha empezado a dispararse un poco más. Tecnología creo que no hace falta ni nombrarlo porque siempre tiene flujos de capitales, pero sin embargo la parte de financiero está tirando bastante bien y está ayudando, en este caso, a lo que son entradas de capitales. ¿Qué podríamos llegar a esperar a partir de ahora? Sobre todo cuando lo que miramos es el beneficio por acción promedio del S&P 500 y el dólar. Nos vamos a dar cuenta de un factor muy importante. Y es que cuando el dólar sube, tal y como estamos viendo aquí, por lo general, los beneficios por acción del S&P tienden a, no sé si decir comprimirse, pero tienden a estancarse. Démonos cuenta lo mismo, cuando vemos incluso que un dólar se debilita, ayuda a la parte del beneficio por acción, mientras que cuando vuelve a subir el dólar, se vuelve a lateralizar un poco la media de beneficio por acción, en este caso de lo que vendría a ser el S&P 500. Luego es verdad que hay situaciones en las cuales, claro, hay que considerar aquí, porque muchos me diréis, ¿no? Bueno, Franco, pero aquí cae el dólar, sube luego el dólar y caen los IPS, suben los IPS. Ya, pero es que estamos hablando de 2020-2021, lo cual esto fue un año de caída hasta más o menos la mitad, ¿de acuerdo? El H1, half 1, y a partir de ahí una recuperación 2021, con una inyección de QE espectacular. O sea que yo aquí esto lo vería un poco más anómalo, pero cuando excluimos este factor y nos fijamos en factores más bien estructurales, nos damos cuenta de que este tipo de cosas suelen ocurrir, ¿vale? Digo esto porque en la actualidad estamos viendo un incremento muy fuerte en los EPS, pero al mismo tiempo el dólar empieza a subir bastante. Entonces, si el dólar continúa subiendo bastante al contado, podría llegar a suponer un reto de cara a los futuros earnings. Lo estábamos diciendo antes, en función de los datos que han salido ahora, démonos cuenta cómo están ahora las expectativas tras los datos de inflación, de que la Fed recorte finalmente los tipos, evidentemente se comprime, y muchos apuntan a esto, ¿no? Apuntaba Zero Hedge de que la Fed llevó a cabo ese recorte de tipos de 50 puntos básicos, según ellos, para ayudar a Biden a la reelección. No sabemos si hay más factores, yo considero que sí, claramente, pero vemos que finalmente desde aquel momento en el cual se recortaron 50 puntos, ha habido un repunte significativo hasta la fecha, por lo tanto es un factor que no es menor en ningún caso, ¿no? No obstante, habría que siempre tener en cuenta lo que es el efecto enero en el cómputo de los cálculos de inflación. Lo digo por los datos que han salido hoy básicamente, que hemos estado viendo, no sé si lo tengo por aquí. Disculpad. Bueno, se me habrá ido de la diapositiva seguramente. Ah, vale, los tenemos aquí. Estos datos de inflación que han estado saliendo hoy, que efectivamente son superiores a lo estimado, etcétera, etcétera, pues a priori también lo que hacen es validar una postura de fondo de mercado más cautelosa, nos guste o no nos guste, ¿no? Pero más allá de todo eso, vimos una parte importante en el cómputo del cálculo de inflación por la parte de seguros sobre vehículos, la parte de fuel, la parte de combustible también, pero más allá de todo eso, las condiciones financieras están en niveles mejor, mejores niveles o en un nivel mejor en la comparativa con el pasado. Démonos cuenta lo que mide aquí y es justamente lo que decimos, ¿no? La disponibilidad, en este caso lo que serían préstamos. Estamos en -3, es como más o menos ver condiciones financieras también en general, y nos damos cuenta de que en junio del año 2022, cuando se llevó a cabo la subida de tipos, estábamos en dichos niveles, lo cual significa que a partir de ese momento en adelante empeoraron las condiciones financieras de accesibilidad a los préstamos y al crédito. Esto significa que ahora estamos en unos niveles mucho más acomodaticios y mucho más laxos a niveles anteriores, fijaos, en general, en los que hemos estado, e incluso sobre todo tras la subida de tipos. Por eso no es de extrañar que Powell hacía referencia justamente a que ahora están en niveles menos restrictivos que anteriormente. No solamente eso, sino que hay que tener en cuenta también el efecto enero. Y el efecto enero siempre tiende a apuntar a que al menos la parte de la inflación subyacente, ¿de acuerdo?, suele estar por encima del percentil. Percentil sería la línea gris. Fijémonos como en 2023 estuvo por encima, 2024 estuvo por encima y hoy vuelve a estar por encima. ¿De acuerdo? No solamente eso, sino que hay que tener en cuenta que en cuanto a sorpresa el IPC, siempre es importante ver que enero contiene un importante componente de sorpresa alta. Por lo tanto,
En lo que se traduciría todo esto es calma. El mercado efectivamente no se lo ha tomado del todo bien, aunque el S&P parece que recupera niveles, pero el rendimiento a 10 años está repuntando de forma bastante importante, pero tengamos en cuenta todo esto por si finalmente vemos que en los próximos datos, sobre todo de PCE, deflactor del consumo, se acaba confirmando esta tendencia, porque ahí ya empezaríamos a preocuparnos un poquito más al ser el indicador que más mira la Fed de cerca. Pero no solamente eso, tendremos que estar muy atentos no solamente al dato que ha salido este mes, sino a los próximos datos para empezar a excluir que ese efecto enero ha sido el que a priori habría inflado el dato que hemos conocido hoy. Mucho por ver, mucho por digerir, pero como siempre estaremos llevando a cabo y analizando la última hora de los mercados en Gráficos del Inversor. Soy Franco Machiavelli, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.